¿Qué tal? Soy Gerardo Suárez del equipo BUOS de la materia de Derecho Procesal, Fiscal y Administrativo. Liquidación. La liquidación es la operación mediante la cual el propio sujeto pasivo reconoce el hecho imponible y realiza la cuantificación de la cantidad de impuestos que ha de pagar por obligación del sistema de administración tributaria. Asimismo, en la autoliquidación se cumplimenta un documento y se entrega al órgano de administración pública correspondiente en la que presenta la declaración de autoliquidación y en la cual consta el código del modelo, la identificación del contribuyente y el resultado a pagar, el cual se calcula a partir de los datos económicos y personales. Por ello, es fundamental que las declaraciones en las que están obligados los tributarios, además de comunicar al sistema de administración tributaria, el SAT, los datos necesarios para liquidar el tributo y otros de carácter informativo, realicen por sí mismos las operaciones de calificaciones y cuantificaciones necesarias para determinar el importe que resulta a devolver o en su caso a compensar, como lo estipula el artículo 120.1 de la Ley General de Tributación. Por lo tanto, las autoliquidaciones se clasifican en tres tipos según el signo del resultado final de la cuantía, además de por la forma en la que se puede realizar el pago. Es decir, si el resultado es negativo o cero, nos encontramos ante una autoliquidación negativa, donde no se genera ningún derecho a devolución, pero si el resultado es a favor del contribuyente, puede dejar de compensarse con resultados positivos de periodos anteriores, como por ejemplo con el impuesto sobre el valor añadido, el IVA. Además, otra opción es una solicitud de devolución o una renuncia de la devolución. Y en el caso de que el resultado sea positivo a favor de la hacienda pública, el SAT, podemos encontrarnos ante un ingreso, solicitud de emplazamiento, reconocimiento de deuda con solicitud de compensación o imposibilidad de pago, además del deber de informar al SAT que una empresa o sociedad inició su disolución para que él o la liquidadora de personas morales hayan iniciado el proceso de liquidación o el cambio de residencia fiscal. De acuerdo al artículo 12, los plazos para presentar las declaraciones de liquidación será dentro del mes siguiente a la fecha en el que determine la liquidación de una sociedad y para lo cual el liquidador deberá de presentar a la declaración final del ejercicio. Compañeros, mi nombre es Luis Alberto Rodríguez. Bueno, con relación al presente trabajo, a mí me tocó determinar o mencionar en sí qué son las facultades de comprobación de autoridades fiscales. Inicialmente su función es la de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y en su caso determinarlas, comprobar la comisión de delitos y proporcionar información a otras autoridades fiscales. Ahora bien, para que la autoridad fiscal pueda comprobar que el contribuyente ha cumplido con sus obligaciones fiscales, es requisito indispensable que esté facultada expresamente para ello, lo cual corrobora el viejo aforismo jurídico que sentencia, ya que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le faculta. Cabe mencionar que conforme al artículo 6, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación, corresponde a los contribuyentes por regla general de la determinación de las contribuciones a su cargo, por lo que la autoridad fiscal ejercerá sus facultades de comprobación para verificarlas, precisamente si es el contribuyente ha incumplido con sus obligaciones fiscales. Para dicho efecto, los medios que ocupa o determina precisamente en lo que es comprobación es la visita domiciliaria, la revisión de gabinete y las compulsas. Aunque también existen de determinación presuntiva, y estos están separados por el resultado fiscal en régimen simplificado. 2. El remanente distribuible en personas morales no contribuyentes. 3. La utilidad fiscal. 4. Los ingresos. 5. Entradas. 6. Valor de actos y actividades y activo. Ahora bien,
¿Qué requisito es indispensable para que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación? Inicialmente, el fundamento legal de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal se encuentran en lo dispuesto por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que en sus diversas fracciones le otorga las facultades expresas para ciertos fines. Hablaremos sobre el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, el cual establece que las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos omitidos. Continuaremos mencionando que de este artículo solo las partes relativas al requerimiento de exhibición de la contabilidad y los documentos del contribuyente a la vista domiciliaria. 1. Las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han incumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar que las contribuciones omitidas o los créditos fiscales omitidos, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, están facultadas para 1. Requerir a los contribuyentes responsables, solidarios o terceros o con ellos relacionados para que exhiban en su domicilio, establecimiento o las oficinas de las propias autoridades a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran. Practicar visitas a los contribuyentes, los representantes solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías. En la fracción 2 de este artículo se asigna a la autoridad fiscal facultades plenas para poder exigir al contribuyente de los responsables solidarios y de terceros con él relacionados la exhibición de su contabilidad, documentos e informes que sean revisados, bien en el mismo domicilio del contribuyente o en las oficinas de la autoridad. También se aprecia en la fracción 3 la facultad de practicar visitas a los contribuyentes, en donde su objetivo es al mismo tiempo amplio y preciso, pues se refiere a revisar la contabilidad, bienes y mercancías del contribuyente, de los cuales los responsables solidarios y terceros relacionados con él, sin fijar la limitación alguna al respecto. Dicho lo anterior, como se ha determinado precisamente sobre las facultades de la comprobación fiscal, podemos mencionar que hay que tener o hay que apegar, siempre tomarle sentido a los procesos de comprobación fiscal desde un inicio, es decir, con la visita domiciliaria. Se mencionaba que, bueno, dentro de los procesos que hace precisamente en este caso, Hacienda, es prácticamente hacer visitas domiciliarias, en donde se entrega inicialmente un citatorio para posteriormente continuar con el acta de inicio que se da bajo el artículo 46. Posterior a ello, las actas parciales, continuando con el último acta parcial, el escrito para desvirtuar, el citatorio para levantar el acta final y la determinación del crédito fiscal. Dicho lo anterior, son solo actuaciones y hay que tener precisamente enfoque y sentido en esas actuaciones, porque se presenta si
en alguno de esos pasos o rubros se presenta algo indebido, es lo que se le está llamando o conoce como vicio. Y si el proceso está lleno de vicios, eso nos puede dar, en este caso para la defensa, la oportunidad precisamente de poder desvirtuar a la persona y dejar ese procedimiento sin efecto. Continuando con ello, a poder desechar precisamente ese procedimiento y no volverlo a solicitar. Soy Paula Escoga y les voy a hablar acerca de la visita domiciliaria. Es la principal facultad de comprobación con la que cuentan las autoridades fiscales en términos del artículo 16 constitucional. Dicha facultad consiste en esencia en revisar en la residencia de los contribuyentes las particularidades relativas a las obligaciones fiscales a las que se encuentran sujetos, ya sean formales o materiales, lo que evidentemente constituye un gran acto de molestia, pues se trata de las excepciones a la garantía de inviolabilidad de domicilio. En dicho ordenamiento constitucional ya se establecen sus particularidades, pues contemplan ciertos requisitos a efecto de que se pueda inferir legalmente el acto de molestia. Estas son: orden escrita, fundamentación y motivación, competencia de la autoridad administrativa. Asimismo, las visitas domiciliarias son normadas por el artículo 42, fracción 3 y quinta del Código Fiscal de la Federación. Sus particularidades están previstas en los artículos 38 y 43 a 46 de este código. La orden de visita es el primer acto administrativo que integra el ejercicio de la facultad de comprobación, de modo que está sujeto a los siguientes requisitos de legalidad. Artículo 38 y 43 del Código Fiscal de la Federación. Constar por escrito, señalar la autoridad que lo emite, estar fundada y motivada, ostentar la firma del funcionario competente. Los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria podrán utilizar su firma electrónica avanzada en cualquier documento que emitan en ejercicio de sus atribuciones, además de las resoluciones administrativas que deban notificar, siendo aplicable para tal efecto lo dispuesto en los párrafos segundo a sexto del presente artículo 38. Indicar el lugar o lugares donde debe efectuarse la visita, consignar el nombre de la persona o personas que deben efectuar la visita, las cuales podrán ser sustituidas, aumentadas o reducidas en su número en cualquier tiempo por la autoridad competente. La sustitución o aumento de las personas que deban efectuar la visita se notificará al visitado. Asimismo, señalar las personas designadas para efectuar la visita. La podrán hacer conjunta o separadamente. La motivación de la orden de visita se ha delimitado únicamente respecto del objeto de la revisión, es decir, que es el propósito de la facultad comprobatoria y los aspectos fiscales a cargo del contribuyente que la motivaron. El desarrollo de las visitas domiciliarias también cuentan con reglas, como son las establecidas en los artículos 44, 45 y 46 del Código Fiscal de la Federación. Y son: la visita se realizará en el lugar o lugares señalados en la orden correspondiente. Si al presentarse los visitadores al lugar en donde deban practicarse la diligencia no estuviera el visitado o su representante, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que el visitado o su representante lo espere a la hora determinada del día siguiente para recibir la orden de visita. Si no lo hiciera, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado. Al iniciarse la visita en el domicilio fiscal, los visitadores que en ella intervengan se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe 2 testigos. Si estos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, haciendo constar esta situación en el acta que levante. Los testigos pueden ser sustituidos en cualquier tiempo por no comparecer al lugar donde se esté llevando a cabo la visita, por ausentarse antes de que concluya la diligencia o por manifestar su voluntad de dejar de ser testigo. En tales circunstancias, la persona con la que se entienda la visita deberá designar de inmediato a otros, y ante su negativa o impedimento de los designados, los visitadores podrán designar a quienes deban sustituirlos. Los visitados, sus representantes o la persona con quien se entienda la visita en el domicilio fiscal están obligados a permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales el acceso al lugar o lugares objeto de la visita, así como mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales, de los que los visitadores podrán sacar copias para que, previo cotejo con sus originales, se certifiquen por estos y sean anexados a las actas finales o parciales que levanten con motivo de la visita. También deberán permitir la verificación de bienes y mercancías, así como de los documentos, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados. Los visitadores podrán asegurar la contabilidad que se considere incluye, entre otros, los papeles, discos, cintas, así como cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, y obtener copias de estas previo cotejo con los originales.
En el caso de asegurar la contabilidad, se asegurará indistintamente la correspondencia o bienes que no estén registrados en la contabilidad y se sellará y se colocará marcas en dichos documentos, bienes o muebles y oficinas donde se encuentren, los cuales se dejarán en calidad de depósito al visitado o a la persona con quien se entienda la diligencia y se elaborará un inventario. En el segundo caso, se reproducirán los documentos cuando se presente cualquiera de los siguientes casos: cuando el visitado o su representante se encuentre en lugar de la visita, se niegue a recibir la orden, cuando existan sistemas de contabilidad, registros o libros que no estén sellados o deban estarlo, entre otros, existan 2 o más sistemas de contabilidad con distinto contenido, lleven 2 o más libros sociales similares con distinto contenido, cuando no se hayan presentado todas las declaraciones periódicas a que estén obligadas las disposiciones fiscales, por las disposiciones fiscales correspondientes al periodo a que se refiere la visita, o cuando los datos anotados en la contabilidad no coincidan o no se puedan conciliar con los asentados en las declaraciones o avisos presentados, o cuando los documentos que amparen los actos o actividades del visitado no coinciden, ni aparezcan asentados en dicha contabilidad dentro del plazo que señale las disposiciones fiscales, o cuando sean falsos o amparen operaciones inexistentes, entre otros. Cuando los visitadores obtengan copias certificadas de la contabilidad por encontrarse el visitado en cualquiera de los supuestos previstos en el tercer párrafo del artículo, deberán levantar un acta parcial al respecto, la cual deberá reunir los requisitos que establece el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, y con la que se podrá continuar la visita domiciliaria y el ejercicio de las facultades de comprobación en el domicilio del visitado o en las oficinas de las autoridades fiscales, donde se levantará el acta final con las formalidades a que se refiere el citado numeral. Cuando los visitadores obtengan copias de solo parte de la contabilidad, se levantará el acta parcial señalando los documentos de los que se obtuvieron copias y se podrá continuar la visita en el domicilio o establecimiento del visitado. En ningún caso, las autoridades fiscales podrán recoger la contabilidad del visitante. Por tratarse de una excepción a la garantía de inviolabilidad de domicilio, el desarrollo de la visita deberá plasmarse en actas administrativas, cuyas particularidades están previstas por el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, a efecto de cumplir con el concepto plasmado en el diverso 16 constitucional en los siguientes términos. En toda visita en el domicilio fiscal se levantará un acta inicial en la que se hará constar en forma circunstanciada los hechos o omisiones que se hubieran conocido por los visitadores. Si la visita se realiza simultáneamente en 2 o más lugares, en cada uno de ellos se deberá levantar actas parciales, las cuales que se agregarán al acta final de la visita se haga, que podrá ser levantada en cualquiera de los domicilios. Con las mismas formalidades se podrán levantar actas parciales o complementarias en las que se hagan constar hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto de lo que se tenga conocimiento en el desarrollo de la visita, y se anexarán a efecto de sustentar los papeles de trabajo y los informes de las compulsas actas, que se entenderán como parte integrante del acta final. Respecto de la última acta parcial, se establece como parámetros que se mencionará de forma expresa tal circunstancia, y que entre esta y el acta final deberán transcurrir 20 días, durante los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos o omisiones, así como optar por corregir su situación fiscal, y que cuando se trate de más de un ejercicio revisado o fracción de este, se ampliará el plazo por 15 días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de 20 días. Que cuando resulte imposible continuar o concluir el ejercicio de las facultades de comprobación en los establecimientos del visitado, las actas en las que se haga constar el desarrollo de una visita en el domicilio fiscal podrán levantarse en las oficinas de las autoridades fiscales. En este caso, se deberá notificar previamente esa circunstancia a la persona con quien se entiende la diligencia, excepto en el supuesto de que el visitado hubiera desaparecido del domicilio fiscal durante el desarrollo de la visita. Cuando de la revisión de las actas de visita y demás documentación vinculada a esta se observe que el procedimiento no se ajustó a las normas aplicables, que pudiera afectar la legalidad de la determinación del crédito fiscal, la autoridad podrá de oficio por una sola vez reponer el procedimiento a partir de la violación formal cometida. Con fundamento en el artículo 46A del Código Fiscal, las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos dentro de un plazo máximo de 12 meses contados a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, salvo tratándose de contribuyentes que integran el sistema financiero, así como de aquellos que opten por aplicar el régimen previsto en el artículo 2, capítulo 6 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En estos casos el plazo será de 18 meses contados a partir de la fecha en que se le notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, y los contribuyentes respecto de los cuales la autoridad fiscal o aduanera solicite información a autoridades fiscales o aduaneras de otro país, o esté ejerciendo sus facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 76, fracción 9 y 179 y 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
En estos casos, el plazo será de 2 años contados a partir de la fecha en la que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación. Es decir, ese plazo no surte en los casos de los grandes contribuyentes, en el de aquellos que están obligados a dictaminar sus estados financieros y para el sector financiero. Por otra parte, dicho plazo puede ampliarse por periodos iguales hasta por 2 ocasiones, lo que constituye un evidente caso de discriminación que se podría evitar al reducir el objeto de la visita. Artículo 47. Las autoridades fiscales deberán concluir anticipadamente las visitas en los domicilios fiscales que hayan ordenado cuando el visitado opte por dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado. Otro supuesto de la conclusión anticipada es que existe una determinación presuntiva en caso de que surtan cualquiera de las siguientes conductas: que el contribuyente obstaculice la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales o se oponga a ello, o omita presentar la declaración del ejercicio de cualquier contribución hasta el momento en que se inicie el ejercicio de dichas facultades y siempre que haya transcurrido más de un mes después del día en que se venció el plazo para la presentación de la declaración que se trate, y que se presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación comprobatoria de más del 3% de alguno de los conceptos de la o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales, entre otros. Procedimiento de recaudación. Las contribuciones son los ingresos que percibe el Estado reconocidas en la ley mediante aportaciones pecuniarias que en forma obligatoria son exigidas a los particulares y que sirven para que el gobierno del país pueda cumplir con su función pública de satisfacer las necesidades colectivas. Las obligaciones tributarias se derivan de la ley. La ley grava la actividad económica o hecho que de realizarse traerá como consecuencia el surgimiento de la obligación fiscal. En referencia a la obligación tributaria, tenemos que el contraerla para con el Estado no emana de un contrato, sino de una disposición constitucional. En el artículo 31, fracción cuarta, señala, son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En México, los ingresos se componen de recursos federales, locales y municipales, ingresos del gobierno federal, ingresos tributarios, impuestos directos, impuesto al ingreso, impuesto al capital o a la inversión, impuestos indirectos, impuesto a la producción, impuesto al consumo, participación de los impuestos federales, impuesto sobre la renta ISR, impuesto al valor agregado IVA, impuesto especial sobre producción y servicios IEPS, impuesto al activo IMPAC, impuesto sobre tenencia y el impuesto sobre automóviles nuevos ISAN, ingresos no tributarios e ingresos de organismos y empresas paraestatales, por ejemplo, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, ISSSTE, IMSS, entre otros. Ingresos municipales y estatales. De acuerdo al artículo 115, fracción cuarta constitucional, las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los ayuntamientos y revisarán sus cuentas públicas. En materia tributaria, nos encontramos que en nuestro país el gobierno federal posee una concentración muy elevada de facultades tributarias. En la actualidad, todos los estados están adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Esto ha implicado que los estados y municipios renuncien a muchas de las atribuciones tributarias con las que antes contaban, pero a cambio reciben participaciones y aportaciones federales. Además, existen dos reservas: reserva de contingencias y la reserva de compensación. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal está regido por la Ley de Coordinación Fiscal, que en su artículo primero menciona. Esta ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales. Distribuir entre ellos dichas participaciones, fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales, constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento. Ejemplo de recaudación federal. El impuesto sobre los automóviles nuevos, ISAN, está regido por la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. En su artículo primero menciona que están obligados al pago del impuesto sobre automóviles nuevos establecido en esta ley las personas físicas y las morales que realicen los actos siguientes. 1.
enajenen automóviles nuevos. 2. Importen en definitiva al país automóviles, siempre que se trate de personas distintas al fabricante. Ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos. Ejemplo de recaudación estatal. De acuerdo con la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, en su artículo segundo, menciona que las personas físicas o morales están obligadas a contribuir para el gasto público de conformidad con las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y otros ordenamientos jurídicos aplicables. En el capítulo segundo señala del impuesto sobre adquisición de vehículos automotores usados. Objeto, artículo 16. Es objeto de este impuesto la adquisición de la propiedad por cualquier título de vehículos automotores usados. Sujeto, artículo 17. Están obligadas al pago de este impuesto las personas físicas y las morales que adquieran en el estado de Morelos vehículos automotores usados de producción nacional o de procedencia extranjera con legal estancia en el territorio nacional. Ejemplo de recaudación municipal. Ley de ingresos del municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal 2019. En su artículo sexto señala, los ingresos que obtenga el municipio de Jiutepec, Morelos, durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto de impuestos, provendrán de la recaudación de impuestos. Ejemplo de ellos son impuestos sobre los ingresos, impuestos sobre el patrimonio, impuesto predial, impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles y otros impuestos. El pago predial es un ejemplo de recaudación municipal. Comprobación y recaudación. Comprobación. Según la Real Academia Española, comprobación proviene del latín comprobatio onis, que quiere decir acción y efecto de comprobar. Por lo tanto, que comprobación se entiende que su finalidad es el de comprobar si se han cumplido con las disposiciones fiscales, así como de comprobar la comisión de delitos fiscales. Lo que busca la autoridad fiscal, basado en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, dice: las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como comprobar la comisión de delitos fiscales, y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, están facultadas para esto. La comprobación o visita domiciliaria puede ser por territorio, por temporal, por material o por razón de grado. Todo está basado en el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación. Recaudación. Según la Real Academia Española, recaudación es la acción y efecto de exigir el pago de impuestos, prestaciones, multas, deudas, etc. Entonces, respecto a la recaudación tributaria, es la función administrativa conducente al cobro de las deudas tributarias. El procedimiento de recaudación es el procedimiento tributario que tiene por objeto el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias, bien en periodo voluntario o bien en periodo ejecutivo. La recaudación fiscal es el conjunto de impuestos y tasas que las diferentes personas pagan y que varía dependiendo la actividad que desarrollen. Por lo tanto, comprobación es lo que la autoridad hace para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, y la recaudación es la acción propia de cobrar los impuestos, o más bien dicho, las deudas tributarias. Compañeros y maestras, saludos. Bien, por mi parte, por el tema de las diferencias entre las facultades de comprobación y el procedimiento de recaudación, les puedo comentar lo siguiente. Las facultades de recaudación prácticamente están depositadas, así como especificadas en las normas y en los reglamentos en materia tributaria que hablan sobre su tema. La recaudación es el ejercicio de las funciones administrativas relacionadas al cobro de las deudas tributarias, ¿no?, a los contribuyentes. Básicamente es eso, el tiempo, el modo y el lugar
lo especifica la norma jurídica y también los reglamentos que conciernen a ellos. Pudiesen ser una norma de aplicación especial o una norma general. Esto se diferencia categóricamente al procedimiento de comprobación, ¿no? A la comprobación, ya que la comprobación es una acción por la autoridad en la cual verifican, ¿no?, los elementos, los hechos, las actividades que dan origen a la obligación del contribuyente, ¿no? Es un tipo de auditoría para constatar de cierta manera que los derechos o obligaciones que tiene el contribuyente se están cumpliendo a cabalidad y en relación a la ley, ¿no? Esa es principalmente la diferencia, ¿no? Es el procedimiento de comprobación, repito, es como si fuera un tipo de auditoría, digamos, por la autoridad tributaria, ¿no? Es básicamente esa la diferencia entre los dos.